gustaría saber es por qué decidiste, o cuándo decidiste que era el momento ideal para sacar del cajón este proyecto y meterte a contar la historia de Cervantes, y también por qué centrarte solo en su cautiverio. ¿Por qué crees que esos 5 años son los que pueden servirnos para entender la persona y también al artista? Bueno, en realidad para mí el proceso empezó hace 8 años, cuando empecé a bucear, por sugerencia de mi productor, en ese periodo concreto, más que nada porque parece una película de aventuras, porque todo lo que le pasa parece una novela de Alejandro Dumas. Entonces, eso quedó ahí, dormido. Luego hice otra película, hice una serie de televisión, y hace 2 años decidí retomar el proyecto, cogerlo con todas las ganas y sobre todo bucear más que en la parte de las peripecias, en la persona. Porque lo primero que piensas cuando hablas de Cervantes es: este señor va a acabar escribiendo la novela más importante de todos los tiempos, y de alguna manera inventa la novela moderna. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo era personalmente? ¿Qué tipo de carisma podía llegar a tener? ¿Cómo era su intimidad? Y entonces cuando para mí la película crece, y crece muy concretamente en este periodo, porque digo, aparte de las peripecias en Argel, sus intentos de fuga, lo que ves es a una persona que se forja como ser humano y como contador de historias. Hablas de la intimidad de Cervantes. En la película exploras su sexualidad, esa tesis de su posible homosexualidad a través de la muy compleja relación que tiene con su captor, con el señor de Argel, con Hassan. Has dicho, o te he leído en alguna entrevista, que la película puede ser un termómetro de la homofobia actual en España. Viendo los tiempos que corren, ¿no te preocupa un poco cuál pueda ser el resultado de ese termómetro? Eh, yo creo que las películas hay que hacerlas con prudencia, con sentido de la responsabilidad, y más si haces una película histórica. Yo ya llevo unas cuantas, pero sin miedo. Hay que hacerlas sin miedo, porque si no, para mí es el fin de nuestra cultura. Y yo me enfrento así a cada proyecto, intento ser lo más honesto posible, y de la misma manera por la que en 30 años no me he sentido llamado a hacer ninguna película sobre el colectivo gay, al que obviamente pertenezco, ni una película activista. Me parecía ridículo esquinar y esconder este tema, que por otro lado estaba planteado en todos los libros de historia que caían en mis manos. Y tampoco te inquieta entonces, entiendo la acusación a la etiqueta de woke que ya está resonando por redes sociales o internet asociada a la película, ¿no? Cuando uno hace una película se tiene que lanzar al ruedo y que venga lo que tenga que venir. Yo lo que sí intento es, como digo, ser muy honesto conmigo mismo, con el público, y ser muy respetuoso. Es decir, yo intento exponer o hacer reflexionar de alguna manera a quien tengo delante, pero lograr una conexión, porque yo tengo que conseguir que esa gente mueva el culo de casa y vaya al cine a ver una película mía. Y esa conexión para mí se establece por la vía emocional. Intento que las películas tengan un engranaje emocional para poder conectar con el público, que me entienda. El cautivo también reflexiona, o pone encima de la mesa una reflexión sobre la convivencia cultural, como, aunque el nivel de tolerancia, ¿no?, en aquellos siglos, en el siglo XVI, era muy diferente, era muy bajo, la mezcla ya era inevitable. ¿No es difícil ver paralelismos también un poco entre aquella España inquisitorial que rechazaba al otro, al infiel, y ciertos discursos políticos que hay actualmente en boga, ¿no?, que proponen blindar el país, fronteras, muros, España para los españoles? El choque de culturas y de civilizaciones se lleva viviendo desde que existe la humanidad. Y curiosamente, cuando estábamos rodando el final de esta película, lo rodamos en los Reales Alcázares de Sevilla, donde se puede ver muy claramente en el arte, mismamente en una puerta, ves cómo conviven las tres culturas: la judía, la cristiana y la musulmana. Esos periodos que a veces se dan en la historia son los que yo celebro y por los que apuesto, porque eso demuestra que tres culturas han podido convivir en una, tú lo has dicho, en España, que ha sido un territorio en el que ha habido, bueno, la guerra al infiel, etcétera, y en ese momento estaban conviviendo. Luego, es posible, y yo apuesto por la convivencia, porque creo además que es inevitable. Yo mismamente soy hijo de madre española que emigró a Chile durante la posguerra. Luego mi familia, después de haber nacido yo allí, se vino a España. Soy fruto de esa mezcla. Levantar muros, eh, creo que va en contra de la propia evolución de la civilización. Creo que tendemos a mezclarnos, pero esa mezcla depende del nivel de tolerancia de unos y de otros. Hablando de tolerancia, la película de hecho muestra cómo Cervantes, el propio Cervantes, nuestro autor más universal, se enriquece, ¿no?, con
una especie como de respuesta nada velada a esos discursos, a la islamofobia que este verano hemos vivido, sin ir más lejos, en algunos puntos de España. Sí, cuando empecé a investigar sobre esta vivencia de Cervantes en Argel, claro, Argel vivió por un lado el trauma del cautiverio, que es semejante, dicen los historiadores, a la experiencia en un campo de concentración del siglo XX. Es absoluta privación, depravación, tortura, muerte a diario, conviviendo con eso, pero luego además a Cervantes se le permite salir, como a otros presos, y conocer las calles de Argel. Y cuando te das cuenta, examinas la sociedad de Argel en aquel momento con esa mezcla de cautivos que pueden, se les da la oportunidad de convertirse al Islam, es decir, gentes, rostros de toda Europa, y esa permisividad sexual, muy concretamente homosexual, que había en las calles, yo me imagino que a un cristiano del siglo XVI le debe haber explotado la cabeza. Entonces estoy seguro que eso a él como persona le ha enriquecido, tanto una cosa como la otra, contemplar el sufrimiento humano y luego ser testigo de una sociedad mucho más libre que de la que él venía. Y ya para terminar, que nos vamos a quedar sin tiempo, al hilo de actualidad, pero saliéndonos un poco de la película, te quería preguntar por todo lo que está sucediendo en Gaza y concretamente por ese documento que han firmado más de 4.000 profesionales de la industria del cine que se han comprometido a, no sé si lo conoces, a dejar de trabajar con instituciones cinematográficas o productoras israelíes implicadas en el genocidio y el apartheid. Te quería preguntar tu opinión al respecto, si piensas sumarte, si no. Bueno, la verdad es que ni había oído hablar del documento. Soy poco amigo de los documentos o de las declaraciones, básicamente porque me gusta expresarme y creo que la mejor manera de expresarme es a través de mis películas. No me gusta estar dando la matraca con mis ideas, pero obviamente una situación como la de Gaza no se le escapa a nadie. En mi caso, creo que en mi vida he vivido algo tan cruel y tan aberrante. Un gobierno que está dispuesto a matar a toda una población de hambre, independientemente del terrorismo de Hamás, que por supuesto es injustificable, pero ver a niños desnutridos, a bebés famélicos en las pantallas, a mí me produce pavor y creo que hay que denunciarlo.